110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 17. Parte primera. Chalchuapa, Santa Ana, Guatemala. Hoy en día, a menudo pienso en el hogar ancestral de donde viene mi madre en Chalchuapa. La casa, la casona, como la llaman los habitantes de Chalchuapa, fue construida por su padre, nuestro abuelo Papachendo, Rosendo Castro Mesa, usando un modelo en el catálogo de casas de Sears publicado en 1908, también llamado el Libro de los Deseos. Le complació el plano de casa moderna número 187, el cual él modificó para incorporar su propio diseño. Papachendo agregó un amplio corredor que circunvalaba la casona e insistió que su planta baja se construyera elevada del suelo 1 metro para guardarla de las inundaciones que las torrenciales lluvias tropicales provocaban cada invierno en esa región. En la construcción usó madera de árboles nativos extraídos y aserrados en sus fincas, tales como caoba, cedro y otros árboles criollos, madera que se utilizó para construir el artesón, la segunda planta incluyendo el piso, todos los pilares del corredor del primer piso y las puertas y molduras de toda la casa. Él insistió en que se colocaran ladrillos de cemento, cerámica y arcilla en la planta baja. Por último, la forma de la casa se trazó como una letra E en mayúscula, para dedicársela a su amada esposa, Elena, mi abuela, mamá nena. La historia de la letra E ocupa un lugar destacado en la historia de mi familia. Se repetía a menudo durante mi infancia para demostrar el inmenso amor ilimitado y el devoto respeto que el empírico Rosendo, autodidacta, granjero y constructor, profesaba por su artística y altamente educada esposa Elena. Tanto la quería que al casarse decidió cambiarse su apellido de Ágreda a Castro Mesa, el de su esposa. También añadió en el plano del terreno una cerca de hierro decorada con base de cemento tanto para proteger la casona como para delimitar los jardines que la adornaban al frente y a los costados. La parte posterior quedó protegida por un muro alto. Esa cerca, por el lado de enfrente que daba a la doble vía, entrada principal a la ciudad de Chalchuapa, tenía una intricada verja alta de 2 puertas de hierro ornamental por donde se entraba al largo patio de enfrente de la casona. En el medio de la doble vía podía verse desde la verja un pequeño parquecito, donde mamá Elena mandó a construir un monumento a la madre, una estatua de mujer con su recién nacido como un permanente homenaje a todas las madres del pueblo, parquecito que aún hoy existe. Adentro y al lado izquierdo de esa verja, al nomás entrar, Papachendo construyó una pérgola que se fue cubriendo con una enredadera leñosa de hojas de un verde profundo y con el tiempo llegó a brindar un refugio acogedor a las visitas inesperadas, aquellas que no estaban en la lista del día. Estas personas podían sentarse en unos bancos labrados en piedra brillante mientras esperaban ser vetados por el conserje y ser aceptados o no para una audiencia, antes de entrar a la mansión, reglas impuestas por mamá Elena. Un día, Papachendo, caminando alrededor de sus terrenos, cerca de lo que ahora son las ruinas mayas de El Tazumal, encontró 2 cabezas de mono de piedra que las recientes lluvias copiosas habían desenterrado. Cabezas que formaban parte de 2 estatuas medianas de basalto, las cuales mostraban monos tropicales en postura sentada. Desenterrándolas completamente, las llevó a la casona y las colocó encima de 2 pedestales ubicados a cada lado de las gradas que subían al corredor central de la casa. La casona se convirtió en la sensación de la ciudad. El pueblo comenzó a usarla como punto de referencia para dar direcciones. «No te puedes perder, hombre»,
La entrada de Chalchuapa es ahí donde está la gran casona de los Castro Mesa, la de los dos micos, decía la gente. Yo miraba detenidamente a los dos monos con miedo y fascinación. Cada vez que mi madre me llevaba a visitar a su hermano, mi tío Paco, el muy querido tío que heredó la casona. Uno de los monos tenía un ojo hundido con su pómulo rajado. Varias décadas después, al visitar la mansión, noté que faltaban los dos monos. Me dolió escuchar el rumor, no sé si será cierto, de que mis primos, herederos de la mansión, habían vendido los monos a un estadounidense traficante de antigüedades por un monto no revelado. Los monos, de ser cierto, sospecho, tallados por los mayas para el Tazumal, no terminaron en ningún museo estadounidense. Lo más probable ahora es que estén decorando un jardín o una entrada de quién sabe cuál mansión de Hollywood. Espero que esos gringos se libren de la mirada del mono del ojo tuerto, confeccionado con piedra histórica del volcán, porque puede ser que les eructen maldiciones. Años después, también mis primos vendieron gradualmente los autos antiguos, entre ellos, según me dicen, un Chrysler modelo B70 de 1924, usado por mis abuelos, y 3 motocicletas, una Triunfo de 550 cc, modelo H, una Harley Davidson 1000 cc HT de 1923 y una BSA Norton de 1939. 2 de ellas fueron embarcadas por tío Héctor Castro Mesa, el ingrato, y tío Rosendo, tío Chendo, después de terminar sus estudios de ingeniería en la Universidad de Chicago. Las motos fueron usadas por esos 2 hermanos de mi madre en las fangosas calles de Chalchuapa para impresionar a sus novias, y muchos años después fueron abandonadas durante mucho tiempo en el garaje de 6 carros que lindaba el inmenso traspatio. Teto me cuenta que él se ponía a jugar en esas motos con Chendo Neto, uno de mis primos, haciendo de caso que estaban compitiendo en una carrera. El precio de cada una de esas motocicletas en dólares actuales sería superior a $100,000. El Chrysler en este tiempo no tendría precio. En su apogeo, alrededor de 30 personas, contando a las sirvientas, jardineros, conserjes, guardianes y porteros, vivían en esa mansión, que estaba rodeada de amplios arriates de flores y árboles frutales. Mi madre y mis tías, 7 hermanas, contando la adoptada, narraban una infancia idílica como un cuento de hadas en un paraíso tropical encantado, rodeado de una gran diversidad de flora y fauna. Los monos, o micos como se dice en El Salvador, se colgaban y se balanceaban de las ramas. Los tucanes aparecían y desaparecían. Los búhos y lechuzas algunas veces asustaban en la noche, los venaditos retozaban y las serpientes, escorpiones y murciélagos daban un poco de miedo. Cuando visité El Salvador con Carolina, mi esposa, Alejandro y Elena por primera vez durante el verano del 2004, la única tía aún con vida era mi tía Esperanza, la más pequeña de todas las hermanas de mi madre. Con mi primo Ricardito, su hijo, nos sentamos a conversar en la sala. No la había visto en casi 40 años. Sin embargo, tan pronto como me vio, preguntó por mi madre y muy rápidamente ella comenzó a recordar: Chepito, al verte es como ver a la Rosita. Pero estoy segura de que ella ya se murió, ¿verdad? Tu cara es idéntica a la de ella, dijo. El pensar en mi madre la transportó instantáneamente a finales de la década de 1920 y casi como en un trance, como suelen hacer los ancianos, comenzó a divagar y recitar sus recuerdos. Me repitió muchas veces lo mismo. Cuánto recordaba las flores en el jardín y los cientos de aves exóticas de multicolores que volaban alrededor de los patios. Chepito, nuestra infancia fue maravillosa, fue un sueño, todas esas flores, todos esos pájaros. Rosita y yo jugábamos juntas todo el tiempo porque éramos las más chiquitas, me dijo. Ricardito permaneció parado detrás de ella sin reaccionar.
Nunca escuché a mis tíos hermanos de mi madre que recordaran tan efusivamente la belleza de sus infancias en esa gran mansión como lo hizo mi tía Esperanza ese día. Elena Castro Mesa, mi abuela, nació en Ocotepeque, Honduras, y maestra de profesión, manejaba su hogar al estilo antiguo con severidad y frialdad, guiada por dogmas católicos, aunque mi tío Jorge Ruiz Camacho me dice que era judía, y un estricto código de comportamiento exigiendo siempre una limpieza meticulosa y una adhesión a la etiqueta social europea. Envió a sus hijas a estudiar con las monjas del Sagrado Corazón y el Colegio La Asunción para que recibieran una formación religiosa que incluyera economía doméstica, costura, cocina y para piadosamente conservar su virginidad con la meta de ser digna de casarse con un hombre de la alta sociedad. La primera escuela primaria en Chalchuapa, la Escuela Simón Bolívar, fue establecida por mi abuelo, Papachendo, y la inauguró mi abuela, Mamá Nena, graduada de la única escuela normal en ese tiempo en América Central que tenía su sede en la ciudad de Guatemala. Debido a su educación e influencia, Mamá Nena le dio auge a la educación primaria en Chalchuapa, llegando a ser muy querida y respetada. En la casona, las muchachas solteras ayudaban a las sirvientas a mantener el piso de la planta baja brillante en todo momento. Su ropa interior tenía que reflejarse en ese piso. Se aseguraban que los cientos de macetas colgantes y en pedestales estuvieran frescas y húmedas, que las aves exóticas alimentadas y que sus habitaciones se mantuvieran ordenadas y limpias. Mamá Nena, estricta, hacía inspecciones no anunciadas semanalmente. Pero Lorencito Menéndez Castro, mi primo, me confió en una de mis visitas a Santa Ana que a él no le gustaba la manera de ser de Mamá Nena. Siempre que iba a la casona con sus padres, Papá Lorenzo y Mamá Lila, era contra su voluntad porque en una de sus visitas, cuando tenía alrededor de 7 años, ella no lo dejó entrar a la casa debido a sus zapatos de cuero negro sin lustrar y sus uñas llenas de tierra. «Esa vieja era brava», me dijo Lorencito. Mamá Nena ya había expulsado a Papá Lorenzo, su padre, el padre de Lorencito, de la casona muchos años antes, cuando andaba cortejando a Mamá Lila. Él apareció un día sin previo aviso para visitar a Mamá Lila. Mamá Nena, mi abuela, no lo dejó entrar. Todo porque todavía llevaba botas encuestres de cuero café de caña alta que le llegaban hasta las rodillas, sombrero de ranchero y su revólver largo de calibre 38 alrededor de la cintura. «Aquí usted no viene a ordeñar vacas o a amansar garañones. Usted podrá entrar en esta casa para darle una visita a mi hija Lilian cuando venga vestido como la gente», le advirtió. No me puedo imaginar hoy en día cómo Papá Lorenzo pudo haber reaccionado. Mi madre hablaba sobre su padre con ojos llorosos y terminaba el cuento con un suspiro de amor, mencionando que él hablaba con un leve ceseo cuando le decía con ternura, «Mi querida Rosita», mientras que cuando mi madre, la Rosita, hablaba de su madre, Elena, su cara hacía un gesto de seriedad y tiraba una mirada hacia arriba como expresando un respeto lleno de admiración, pero no de amor profundo. La casona con los patios y terrenos aledaños al principio ocupaba un área de 380 acres, 220 manzanas, dentro de los cuales se contaba con una laguneta, la llamada Cuscachapa. Asentada en la entrada de un pueblo pequeño, le otorgaba a Papá Chendo un poder que llegaba hasta al gobierno central de la nación. Cuando él supo, en 1937, que la carretera panamericana en construcción en aquel tiempo estaba proyectada a atravesar por el centro de su vasta propiedad, rápidamente envió un telegrama al dictador de ese momento, Maximiliano Hernández Martínez, donde le pedía una audiencia, que al final no fue necesaria, ya que a raíz de ese telegrama, la ruta de la carretera se redirigió rápidamente
para que rodeara su propiedad y no la cortara a la mitad. Esto produjo, después de un largo tramo recto de la carretera, un desvío circular de media vuelta que resultó en varias curvas peligrosas. Una de esas curvas peligrosas fue llamada muy acertadamente la curva de la muerte, que ha cobrado hasta ahora muchísimas muertes. Poco después de ser terminada, se podía escuchar a las madres y esposas advirtiendo a los conductores sobre esa sección de la carretera. Acordad de vos, por favor, no vayas muy rápido cuando pases por Chalchuapa, porque antes de entrar tenés que pasar por la curva de la muerte. Ahí se acaba de matar el hijo de la fulanita. No mucho tiempo después, los residentes crearon, combinaron y adaptaron sus propias leyendas y cuentos fantasmales sobre los automovilistas que morían al tomar la curva de la muerte. Uno de esos cuentos contaba la historia de un soltero caballero vestido con smoking que, yendo tarde a una gran fiesta en la mansión de los Castro Mesa, al acercarse a la curva de la muerte, vio a una mujer hermosa con un vestido de gala pidiendo que la llevaran a la fiesta. Él la recogió. Durante la noche los convidados admiraban la belleza de esa mujer desconocida, pero que tenía rasgos distintivamente de Castro Mesa. Grandes ojos oscuros, pómulos altos, labios voluptuosos, nariz mediana y una cara ovalada. Definitivamente ella tendría que ser una pariente visitando del extranjero a la familia. El caballero y esa mujer desconocida bailaron valses sin cesar, acompañados por supuesto por la orquesta de mi abuelo Rosendo Castro Mesa. Hasta poco antes de la medianoche, cuando de repente la mujer hermosa le pide que la lleve a su casa, se sentía muy agotada. Él asumió que era una invitación para continuar la fiesta en la casa de ella, que terminó siendo en el cementerio local, a un paso de la curva de la muerte. A la mañana siguiente, el caballero le contó a todo el mundo la historia, pero nadie le creyó. Más tarde, al leer el periódico, él vio la foto de la mujer en los obituarios, citando como causa de muerte un accidente automovilístico una semana antes de la fiesta, en la curva de la muerte. Después de este encuentro, el caballero literalmente se volvió loco y nunca más se supo de él. Esa era la leyenda contada en mi niñez. La historia familiar sobre la carretera panamericana y el telegrama de Papá Chendo mostraban que él tenía alguna conexión con el dictador Martínez. Cosa que se corrobora con otro dato. Mi madre nos contaba cuando éramos pequeños que cuando el dictador vino a visitar Santa Ana, las monjas del colegio La Asunción estuvieron encargadas de su festiva recepción que tuvo lugar en su extenso patio floreado. Las monjas asignaron a mi madre, la más vivaz del plantel, para que dijera un corto discurso de bienvenida frente a todos los dignatarios nacionales y locales. Al terminar el cruel dictador que había años antes ordenado la masacre de miles de indígenas, preguntó sobre la identidad de esa muchacha que había hablado tan bien. Cuando la directora de las monjas le dijo que era Rosa Castro Mesa, el dictador exclamó: «Con razón, si es una de las hijas de Rosendo». Esta historia también aumenta mi sospecha de que Papá Chendo tuvo una conexión más personal con el dictador de la que la familia pudo haber admitido. En 1941, el arqueólogo Stanley Boggs solicitó el permiso de Papá Chendo para excavar una peculiar colina en forma de cono al final de su propiedad. Le explicó a mi abuelo que tenía la sospecha de que bajo el suelo de la colina podría estar cubierta una ruina maya, y tuvo razón. La excavación se llevó a cabo entre 1942 y 1943, descubriéndose lo que hoy es un monumento histórico nacional, la pirámide maya de El Tazumal. Papá Chendo murió, sospechosamente envenenado por unos envidiosos negociantes, contaba mi mamá repetidamente. En 1941,
y no tuvo el placer de ver esa pirámide. El general Martínez pronto expropió la tierra que rodeaba la pirámide, no sin antes, por supuesto, de indemnizar a los Castro Meza, lo que redujo la propiedad de Papachendo en muchos acres. Años antes, él ya había donado terrenos, uno para el campo de fútbol donde se construyó el estadio El Progreso, otro para una cancha de básquetbol, lo cual se construyó bajo el auspicio del Club Activo 2030 Internacional, así como también para un templo católico que se edificó bajo la supervisión del presbítero Guadalupe Meléndez, el Padre Lupe, de grata recordación en Chalchuapa, templo que ahora el pueblo llama el Calvario, y por último, para una escuela que desde entonces se mantiene funcionando en ese lugar y con el mismo nombre, Centro Escolar Ranulfo Castro. Donaciones caritativas que redujeron aún más su propiedad. La casona todavía está allí hoy, aunque en terrenos muy reducidos, apenas 2 acres, y en necesidad de reparaciones extensas. Mis primos, los herederos, dice la gente, no han podido venderla y ni hacerle ningún cambio, ya que el gobierno la ha declarado un monumento histórico nacional. Ay, pero tengo corrección dolorosa. Rafael, mi hermano, me llamó la semana pasada para decirme que la casona había sido finalmente demolida por un miembro del gobierno que la acababa de comprar. La botaron rápidamente, no sabemos cómo pasó. Como quien dice, de la noche a la mañana, tal vez para no despertar ninguna sospecha. Me dijo Rafael. La mansión desapareció completamente, como si nunca hubiera existido. Los monumentos históricos no tienen ningún valor para los avaros que buscan riquezas. De la noche a la mañana terminaron los últimos vestigios de la edad de oro de la familia, mi familia Castro Meza, que duró exactamente 100 años. Lloré profusamente. Un hueco grande reside en mi corazón. La estupidez en este mundo no tiene límites. Mi hermano Rafael, por razones desconocidas, ha permanecido en Chalchuapa, un pueblo con poca actividad económica. Algunos lo consideran ser un pueblo en decadencia. Muchas almas brillantes, profesionales como él, han abandonado ese pueblo en busca de una vida mejor durante las últimas 5 décadas, para esculpir sus vidas en la capital San Salvador o en los Estados Unidos, como es el caso de algunos de los hijos de mi tía Blanche, mis primos, Ricardo, Tito y Eduardo, y decenas de doctores, abogados y muchos turcos dueños de almacenes. Pero mi hermano Rafael, un ingeniero talentoso con una maestría en ingeniería de España, especializado en puentes, no pudo o no quiso. Nunca ha revelado el verdadero por qué. Teto y yo intentamos sacarlo de Chalchuapa patrocinando a toda su familia para que se mudara a los Estados Unidos como residentes permanentes. Se mudó a Los Ángeles con su esposa y sus 3 hijos, cada uno con su green card en mano, un estatus de inmigrante codiciado mundialmente. Pero él, influenciado por quién sabe quién, qué ideal o posición política o por cuáles aspiraciones futuras, no pudo aceptar el arduo trabajo psicológico de adaptación necesario para comenzar una nueva vida en un país extraño. Concluyó que una mejor vida para él, su esposa y 3 hijos era en Chalchuapa y era de regresar con toda la familia al pueblo muerto, como algunos dicen, después de un poco tiempo. Tal vez añoraba la seguridad y las recompensas proporcionadas por su red social, donde la comunidad lo admira y consulta con sus problemas políticos, sociales y económicos. Tal vez su estatus social y su rol social en Chalchuapa como un ingeniero experto, profesor de universidad, activista comprometido, católico devoto y organizador comunitario, definían su identidad personal profundamente. Tal vez vio en USA un sistema capitalista corrupto, altamente desarrollado, que le robaba, si uno dejaba,
el espíritu y la dignidad humana a las personas inmigrantes que al principio trabajan como esclavos, y él optó por una vida de pobreza, pero con un alto nivel de integridad, de paz, de orgullo, de dignidad y de sosiego. Tal vez concluyó que sus contribuciones y compromisos para construir una sociedad mejor, con más igualdad social, serían mejor valoradas en Chalchuapa e ignoradas en USA. Tal vez era un odio a los gringos y al inglés que no pudo rebasar. Nadie sabrá las respuestas a esas preguntas. Teto y yo nos quedamos con la boca abierta, estupefactos. Fue una cosa insólita para nosotros. Sabemos, sin embargo, como mi mentor, el padre Camilo, decía, hay que respetar, puesto que cada uno es cada uno. Que cada ser humano tiene que forjar su propio camino y que la decisión de Teto y la mía de quedarnos para siempre en USA no tiene mayor validez que la de Rafael de regresar a Chalchuapa. Una no es mejor que la otra, solo diferentes, con diferentes consecuencias, por supuesto, algunas positivas y algunas muy negativas. Mi hermano Teto y yo frecuentemente en nuestras reuniones con Rafael lo hemos visto y sentido como si él estuviera en un estado de espera, en una ilusión acerca de algo grande y contundente por venir, esperanzado en ganar un juicio en la Corte Internacional de Derechos Humanos, heredar un terrenito por aquí o una casita por allá, encontrar una escritura perdida que ateste a sus derechos de herencia, recibir un dinerito olvidado quién sabe de dónde, etcétera, 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 para levantarlo económicamente. Siempre soñando como un introvertido poeta, mi hermano Rafael. Teto y yo deseando que todos sus sueños se realicen. Sospechamos, sin embargo, que hay algo más profundo en toda esa dinámica humana que nunca hemos entendido, ni jamás podremos. Pero lo amamos con todo nuestro corazón y respetamos su decisión y su fortaleza de hacerle frente a la vida bajo unas estructuras sociales salvadoreñas de mucha discriminación y desigualdad económica. Aunque me cuentan en estos momentos que las cosas están cambiando. Diferente a Rafael, yo nunca permití que mi alma desarrollara un apegamiento sentimental hacia un lugar que solo lo considero como el pueblo donde viví algunos años de mi niñez. Años muy duros. Chalchuapa, aunque permanezco muy orgulloso de mis ancestros chalchuapanecos maternos. Tanto es así que regresé hace algún tiempo antes que desapareciera la casona, con el firme propósito de pedirles a mis primos que me abrieran todas las habitaciones de la casona para oler su aire denso. Varias piezas ya estaban siendo usadas como graneros y olían a gorgojos. En esos momentos, caminando por los extensos patios, me imaginé a mi madre jovencita, junto a sus hermanas, corriendo, jugando, bajo un día lleno de un brillante sol, casi flotando con sus largas faldas blancas de algodón egipcio, ornamentadas con encajes e infladas de fustanes que ellas mismas habían confeccionado, siguiendo hechuras extranjeras, con la tela que mamá nena había comprado en los almacenes de los turcos enfrente del Parque Central. Y vi a papá Chendo admirándolas desde el corredor, tal vez acostado en una hamaca. Luego, entrando en la cocina, que papá Chendo había insistido quedara separada de la mansión como a 4 metros, adjunta al inmenso garaje y establo, tal vez porque no quería que la humareda de la leña ennegreciera las paredes del interior de la casona. Yo vi a mamá nena en la cocina, dando órdenes a las cocineras para que se apuraran con la cena, ya que papá Chendo acababa de regresar de las fincas con mucha hambre. Ese día tuve la impresión de estar caminando sobre las huellas de mi madre. Las paredes de esa casa, impregnadas de los espíritus y de muchas memorias de mis antepasados, me voceaban con sus memorias. Toda esa imagen, que parecía ser una de esas películas italianas de las grandes familias de Toscana, endulzaron mi corazón. Hasta hoy en día, es increíble,
Si caminando por Chalchuapa, por el Parque Central, menciono que soy un Castro Mesa, los interlocutores de cierta edad muy avanzada todavía me miran con asombro. ¿Quiere decir usted que usted es un Castro Mesa? ¿De esos de la casona a la entrada de Chalchuapa? Me preguntan con los ojos muy abiertos, como si los estuvieran clavando en una reliquia. Las calles y avenidas del pueblo de Chalchuapa, un pueblo construido sobre un asentamiento maya, dibujan un papel cuadriculado, el diseño preferido por los ingenieros españoles. En su centro se alza el orgullo del pueblo, una iglesia colonial, pintada de un color blanco como la cal, construida hacia el año de 1690 y dedicada al apóstol Santiago. Junto a ella está el Parque Central, José Matías Delgado, y al frente de este, la alcaldía y la estación de policía. En esos momentos, en el verano del 2004, todavía Chalchuapa se veía exactamente como estaba cuando la dejé hace más de medio siglo, y tal vez aún peor. Al regresar de El Salvador, mi hijo Alejandro, entonces de 14 años, describió a Chalchuapa en una de sus composiciones para el colegio como una zona de guerra, similar a la que él veía en sus videojuegos. Agujeros de lo que parecían ser balas de metralleta llenaban las fachadas de las casas, escribió. Las puertas de enfrente mostraban carcomida la tabla inferior de sus marcos, las tejas de arcilla de sus techos quebradas, las aceras de piedra o cemento desmoronadas y carcomidas. Ese aspecto en el 2004 le daba a Chalchuapa una imagen de ciudad devastada por una gran guerra. La guerra civil salvadoreña había dejado una marca permanente, pensó mi hijo Alejandro. ¿Cuándo fue la gran batalla de la guerra civil que tuvo lugar aquí en Chalchuapa? Me preguntó. Bueno, en cierto modo tenía razón. Muchas de las casonas habitadas anteriormente por los cafetaleros de la región habían sido abandonadas y no habían vuelto a ver jamás una mano de pintura fresca. Sus calles daban la impresión de tener una historia de construcción variada o haber sido construidas usando materia prima divergente. Primero se veía piedra, después adoquines, después un poco de asfalto, después terracería, y después se veían adoquines quebrados o casi destrozados, y se podía ver en algunos segmentos una regazón de esos elementos como una alfombra de escombros históricos. Encontramos las tiendas de ropa y juguetes de los turcos saades cerradas enfrente del parque. La ferretería del catalán Duch vacía. Los almacenes de los palestinos Asbun cerrados enfrente del parque. Los andenes, todos de diferente anchura y altura, de material y color desiguales, sin árboles, respaldados con paredes llenas de esos agujeros. Por supuesto, todo eso le formó a Alejandro, en su intensa mente de adolescente, lo que él pensó eran imágenes de batallas sangrientas entre los militares y los revolucionarios, exactamente así como son los escenarios usados en los videojuegos de las guerras de Beirut y Bagdad. Contrariamente, sin embargo, a la observación inicial de Alejandro, Chalchuapa no se veía destrozada a causa de la guerra, aunque sí fue testigo de una media batalla entre guerrilleros y militares. Los agujeros en las fachadas de las casas se habían formado gradualmente, cuando la cal, la arena, la mezcla usada en el repello, lentamente se habían convertido en polvo, después de medio siglo de una negligencia total. Las únicas batallas libradas en Chalchuapa fueron hace siglos las de los indígenas contra los españoles. La causa de esa aparente devastación, de esa imaginaria batalla, era para repetir un medio siglo de pobreza, en el olvido, en el descuido, como un pueblo consumido por el paso del tiempo, dejando un semblante de aquellos pueblos que se ven en el desierto del oeste de USA, en las películas de vaqueros, abandonados,
o ese pueblo de Comala de Pedro Páramo de Juan Rulfo, o como casi pareciéndose al Macondo de García Márquez en sus últimos años de un declive total. Chalchuapa tenía un aspecto en el 2004 parecido a aquel de los fines del año 1950, cuando aquel entonces yo ya en el quinto grado caminaba todos los días para ir al Colegio La Fe por sus calles y avenidas, solamente que más triste y peor, puesto que ahora parece estar más llena de fantasmas.